Buenos días. Para la actividad de hoy les voy a mostrar cómo tenían que construir el mapa mental. Recibí los que me mandaron y los miré, así que ahora voy a hacer una corrección general. Les voy a mostrar cómo yo armaría mi mapa mental y luego de eso les voy a decir las siguientes instrucciones. Entonces, empezando, aquí les muestro un Paint, donde voy a hacer el mapa mental. A la izquierda se ven los 9 términos que tenían que incluir en el mapa mental, pero ahora cuando ustedes buscaron lo que era el mapa mental debieron haber encontrado que siempre se partía con un concepto central y de ahí se tiraban ramas hacia conceptos más específicos. En este caso yo decidí agregar un concepto que no había, que podría haber sido, por ejemplo, origen de la vida, porque no estaba y ese era el tema principal de nuestra tarea. Pero otro pudo haber agregado seres vivos, que tampoco sale en la lista de los 9 términos y también es un concepto muy importante. Podría ser otro. Hay una persona que me escribió tarea. Traten de no hacer eso. Tarea es un concepto que puede ser central solo si ustedes miran esto desde afuera y están como muy concentrados con que esto efectivamente es una tarea y que va a ser revisado, pero la idea es que sea acerca del tema de los conceptos, el tema general, ¿ya? Entonces, origen de la vida es el que escogí yo. Hay que destacar el tema central, así que ahí estaba probando cómo lo iba a hacer. Al final me quedo con un simple óvalo verde y luego lo que empiezo a hacer es mover estos términos para tratar de agruparlos según los términos que yo encuentro que están más relacionados unos con otros. Entonces, por ejemplo, a la izquierda voy dejando todo lo que son las teorías o experimentos y a la derecha ya más lo que tiene que ver con la vida. Luego me decidí por empezar por la generación espontánea porque era la teoría más antigua. Ahí destaqué que la generación espontánea decía que las cosas no vivas generaban a los seres vivos, así que agregué otro término que sería seres vivos y lo dejé en verde. Luego dejé al otro extremo el experimento actual, que era el experimento de Miller y Urey, y puse inmediatamente abajo la Tierra primitiva porque ese experimento trataba de simular lo que pasaba en la Tierra primitiva. Y puse también moléculas complejas al lado porque era el resultado del experimento, pero me falta poner las moléculas simples, porque el experimento decía que de moléculas simples se generaban moléculas complejas. Luego fui acomodando los conceptos que me sobraban un poquito más abajo para ir dimensionando más o menos cómo me iba a quedar. Una vez que ya tenía más o menos distribuidos los conceptos, cómo iban a ir en el mapa, tenía que empezar a unir estos conceptos. Entonces sé que del origen de la vida, el primer término que voy a tirar, o que voy a desligar, perdón, es la generación espontánea. Y le agregué ahí un pequeño conector para aclarar cuál era la relación entre estos dos términos. Entonces, ¿qué relación hay entre el origen de la vida y la generación espontánea? Que antiguamente se creía que el origen de la vida se daba por generación espontánea. Y luego agregué un dónde para explicar la relación entre generación espontánea y cosas no vivas. Entonces, en la generación espontánea se decía que las cosas no vivas se transformaban en seres vivos. Y ahí para aclararlo y hacerlo más gráfico, hice unos dibujos en cosas no vivas, dibujé trapos y granos. Sí, esos son trapos y granos, ¿ya? Y que se transforman en un ratón, que es el ejemplo que vimos. Y con eso quedaría lista la parte de la izquierda, que es acerca de la generación espontánea. Y ahora vamos con el experimento de Miller y Urey a la derecha, que es el que se acepta actualmente. Entonces, de nuevo, parte desde el origen de la vida, pero ahora la relación es que esta es la teoría o el experimento que se acepta actualmente. Luego del experimento de Miller y Urey se desliga la Tierra primitiva,
porque se menciona en él, como dije antes. Y aquí le quise poner un poco de Art Attack y quise dibujar las características de la Tierra primitiva para que no se me olvidara cómo era esta Tierra primitiva. Tenía volcanes que estaban en erupción constantemente, así que dibujé lava, también dibujé mucho humo que salía de los volcanes, también habían tormentas eléctricas y había un gran océano donde estaban estas moléculas simples. Y también se evaporaba constantemente el agua y estaban las fuentes hidrotermales ahí. Luego seguimos con que en esta Tierra primitiva, en ese océano, se encontraban moléculas simples que empecé a dibujar según las que aparecían en el video. No es necesario aprenderse los nombres, pero yo dibujé el metano, el amoníaco y el dióxido de carbono. Había más. Y destaco que estas moléculas simples se transforman en moléculas complejas, todas ellas dentro de la Tierra primitiva, y voy separando nuevamente los conceptos que se van a ir corriendo hacia abajo. Una de esas moléculas complejas es el ADN, así que lo dejo cerca, pero antes quise dibujar una molécula compleja que vimos en los videos y en la clase anterior, que eran los aminoácidos. Entonces puse como ejemplo ahí el aminoácido que tenía 3 átomos de carbono, que tenía oxígeno, que tenía nitrógeno y listo. Era una molécula mucho más compleja que el metano, como vimos en mi video anterior. Y luego de eso puse, por ejemplo, también, aparte de ese aminoácido, podría ser el ADN. Entonces dibujé la típica figura del ADN, de la doble hélice, pero para que se entendiera que es una molécula compleja, le fui agregando unos puntitos, que en este caso serían carbono, y también le puedo ir agregando y al azar, porque prácticamente todas las moléculas complejas tienen estos átomos. Le agregué también los átomos que son azules. Y ahora esta molécula de ADN que ya está completa, como salía también en uno de los videos que vieron, tenía que juntarse con otras moléculas complejas. En el caso del ADN, este tenía que quedar rodeado por una membrana plasmática o bicapa lipídica. Tiene que quedar encerrado como en una bolsita el ADN. Entonces yo le pongo que el ADN y otras macromoléculas se agruparon para formar a, ¿cómo se llama esta primera célula que se formó en la Tierra? Luca, que era el último ancestro común, que vendría a ser también el primer ser vivo. Ahí lo acomodé para que quedara más cerca. Y Luca, entonces, este primer ser vivo, es el primero que tiene esta estructura de la célula, que posee la estructura de la célula, material genético rodeado con una membrana y varias otras moléculas adentro que no dibujé. Y luego de que se adquiere esta estructura de la célula, esta permite las propiedades de la vida. O sea, si la célula no tuviera esta membrana y no tuviera ADN, esta no podría tener vida. Y aquí también conecto otros conceptos que me quedaron separados, que venían de la generación espontánea, donde las cosas no vivas son en realidad moléculas simples o moléculas complejas también, pero que todavía no están formando una estructura de célula. Y en cambio, los seres vivos tienen moléculas simples y complejas, pero que están formando esta estructura de célula. Y además le quise agregar que cuáles eran esas propiedades de vida que tienen las células. Nosotros nombramos varios en las primeras clases, pero quiero recordar al menos 2. Por ejemplo, que las células o los seres vivos se pueden reproducir y que las células o los seres vivos tienen metabolismo. Así que dibujé como que
emitía energía la célula. Entonces estas propiedades de la vida, como por ejemplo la reproducción y el metabolismo. Y con eso quedaría listo mi mapa mental. Como resumen, quedaría entonces que el origen de la vida antiguamente se creía que se daba por generación espontánea, donde cosas no vivas se transformaban solitas en seres vivos. Y el ejemplo que vimos fue que trapos y granos se transformaban, por ejemplo, en un ratón por sí solo. Esa teoría fue rechazada y actualmente se acepta la evidencia que entrega el experimento de Miller y Urey, que dice que en la Tierra primitiva, donde habían volcanes en erupción, tormentas eléctricas, un océano enorme con fuentes hidrotermales y con un ciclo del agua constante, moléculas simples, como por ejemplo el metano, el amoníaco y el dióxido de carbono, por la energía que había, se pudieron transformar en moléculas complejas, como por ejemplo los aminoácidos, o también con el tiempo moléculas más complejas aún, como el ADN. Y que luego estas y otras moléculas se agruparon, por ejemplo, el ADN quedó rodeado de una membrana plasmática, y con esto se formó el primer ser vivo, llamado Luca, que era el primer ser vivo que poseía la estructura de la célula. Y esta estructura de la célula le permitía tener todas las propiedades de la vida o todas las propiedades de los seres vivos, donde, por ejemplo, podemos nombrar la reproducción y el metabolismo. Por último, vincular que esas cosas no vivas de las que hablamos antes corresponden a las moléculas simples o complejas que todavía no alcanzan a formar células y por lo tanto no están vivas, y que en cambio los seres vivos están referidos exclusivamente a aquellos que en su estructura tienen células y que por lo tanto tienen las propiedades que éstas pueden otorgar. Ok, una vez visto este ejemplo, lo que tienen que hacer ahora, como sale indicado en las instrucciones de la actividad, es volver a mirar su propio mapa mental y corregir aquellas cosas que luego de ver esta revisión consideren que deben ser corregidas. Si ven que hay algunos términos que tienen relación pero que no están conectados, o si ven, por ejemplo, había muchos que simplemente me resumieron los conceptos, el mapa mental no se trata de resumir los conceptos, eso es un glosario. Lo que tienen que hacer es esta especie de dibujo, entre dibujo y mapa conceptual, donde se relacionan los conceptos. ¿Qué era importante? Que tenía que partir por una idea central. Ustedes eligen cuál es. Puede ser el origen de la vida, puede ser los seres vivos, puede ser otra, pero que tenga que ver con el tema. Y luego de ahí van desligando los temas más específicos y tienen que ir relacionándolos unos con otros hasta llegar a los más específicos hacia los bordes del mapa. Van a corregir su mapa mental, me van a mandar ese nuevo archivo, tal cual como lo hicieron antes, con una foto, y también me van a describir ahí los cambios principales que le hicieron, para que yo me dé cuenta de que ustedes realmente hicieron un trabajo de reflexión y de corrección. Esas dos cosas me las mandan y sería el resultado de la actividad 2. Finalmente, quiero que se vayan otra vez a esas preguntas de desarrollo que tuvieron que contestar antes y también modifiquen lo que tengan que modificar. Ustedes podían pedir una copia de las respuestas que pusieron. Si no lo hicieron, van a tener que responderla otra vez, no importa que la hayan respondido antes. Si realmente lo entienden, con su mapa mental y su apunte, lo van a poder repetir otra vez, incluso mejor. Estas respuestas que ustedes escriban van a ser el insumo que yo voy a analizar para determinar si como curso ya podemos tomar este objetivo como aprendido y así avanzar al siguiente objetivo. ¿Ok? Tienen las 3 horas para hacer esto
Como siempre, escríbanme cualquier comentario, yo lo voy a estar leyendo y nos vemos o no nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.